Nos encontramos ya, el tema de nosotros es análisis normativo de los derechos de los jóvenes como grupo de atención prioritaria. La introducción: es importante conocer sobre los derechos de los jóvenes. En el Ecuador, la población juvenil, según los datos del Instituto Nacional Ecuatoriano de Censos con fecha abril del 2020, representa el 20.6% de la población general. Sin embargo, llama la atención que aproximadamente 1 de cada 5 jóvenes no estudian ni trabajan. Esta es la denominada categoría Nini. Por tal motivo, es de vital importancia dar a conocer los derechos de este grupo de atención. Primero, promover el respeto de los derechos fundamentales de los jóvenes en el Ecuador. Segundo, identificar normas jurídicas y problemáticas sociales sobre los derechos de los jóvenes. Tercero, sensibilizar a los miembros de la sociedad en general mediante talleres de capacitación. Conceptos. Derechos son un conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres y en caso de incumplimiento está previsto de una sanción judicial. Juventud. Según la ley de las juventudes se considera joven a todas las personas comprendidas entre los 18 y 29 años de edad. Según el artículo 35 de la Constitución del Ecuador, se define como grupo de atención prioritaria a las siguientes personas: a las personas adultas mayores, niñas y niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad. Recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados. Muy buenas tardes con todos los asistentes. Mi nombre es Yesenia Anchundia. Vamos a tratar la normativa que protege los derechos de los jóvenes, tanto en nuestra legislación como en organismos internacionales, y qué políticas públicas se han realizado para proteger a este grupo de atención prioritaria. La Constitución de la República del Ecuador da apertura y da una sección única para los jóvenes. En la sección segunda, en el artículo 39, nos indica: el Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguran y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. Bueno, en cuanto a las políticas de juventudes, indica que tiene que ser íntegra, transversal e interinstitucional, las cuales deben ser articuladas por la Dirección Nacional de la Juventud y Adolescencia, junto con otros ministerios, cuyo objetivo será fortalecer este nuevo modelo de gestión. Estas políticas contempladas, derivadas de las necesidades que tienen los jóvenes, están integradas en 4 grupos estratégicos: en educación, trabajo, tiempo libre y participación. Otra parte de este artículo nos indica el Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país y les garantizará la educación,
salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. O sea, es como en el gobierno del señor Lenín Moreno cuando se articuló el programa del crédito para los jóvenes. Continuamos con el capítulo 8, Derecho de Protección. Tenemos el artículo 75 y el artículo 81. En el artículo 75 nos dice: toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 32 principios de inmediación y celeridad. En ningún caso quedará en indefensión el incumplimiento de las resoluciones judiciales, será sancionado por la ley. En cuanto al artículo 81 tenemos que nos dice: la ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que por sus particularidades requieren una mayor protección. Se nombrarán fiscales y defensores especializados para el tratamiento de estas causas y de acuerdo con la ley. Bueno, yo para mi criterio, yo creo que este artículo deja una brecha abierta al potencial delictivo de los adolescentes infractores, ya que la Constitución los ampara. Por ende, el crimen organizado recluta a menores de edad, ya que si son juzgados con medidas socioeducativas y penas bajas como alternativa a la privación de la libertad. El código que le juzga es del Código Orgánico de la Niñez y no son impuestos por las penas del Código Orgánico Integral Penal. Ya tenemos en la sección tercera las formas de trabajo y su retribución. Tenemos el artículo 329. Las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de ser sujetos activos en la producción, así como en las labores de autosustento, cuidado familiar e iniciativas comunitarias. Se impulsarán condiciones y oportunidades con este fin. Estas atribuciones y facultades que el Estado tiene de crear programas que ayudan a la productividad de los jóvenes, es así que el Ministerio de Industria y Productividad de Micro presentó un proyecto orientado en la capacitación mediante conferencias laborales a la población joven que se encuentra desempleada con el fin de crear empleos. Y había algunos programas que ayudaban a impulsar a los jóvenes en el emprendimiento de su primer empleo, como teníamos el Impulso Joven, teníamos Mi Primer Empleo en el gobierno anterior. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos los presentes. Les saluda Jonathan Ortiz. Y pues, sí, es cierto. Los jóvenes son un tipo de atención prioritaria. Sin embargo, queremos referirnos netamente a la normativa más expresa que protege sus derechos, y es la Ley de la Juventud. Promulgada así en el 2001, reconoce las particularidades de las y los jóvenes ecuatorianos. El objetivo del ámbito de su aplicación es establecer mecanismos complementarios que promuevan el goce y ejercicio efectivo de los derechos y que garanticen el cumplimiento de los deberes y obligaciones. Como lo mencionó nuestro compañero Santiago, pues esta ley recalca que los jóvenes son las personas que estén comprendidas entre los 18 y 29 años de edad. Además, esta presente ley se basa en el principio de complementariedad, ya que busca los mecanismos de promoción y garantía de los derechos y establecen adicionalmente más derechos aparte de lo que la legislación nacional ya los prevé. Aparte también de las declaraciones, pactos, convenios y más instrumentos internacionales del cual el Ecuador es suscriptor.
Bien, dentro de lo más principal, abordaremos la aplicación de la norma más favorable, contemplada en el artículo 3 de la presente ley, que nos dice que en todos los casos se aplicarán las normas más favorables vigentes para los derechos de las y los jóvenes. Asimismo, el artículo 4 recoge que la igualdad ante la ley y no discriminación. Las normas de la presente ley, los derechos y garantías se aplicarán a todos los y las jóvenes de manera independiente de su condición. El artículo 5, en cambio, nos señala que las y los jóvenes pueden dirigir quejas y propuestas destinadas a la promoción y protección de sus derechos. Sin prejuicio de lo dicho anteriormente, pues las personas, todas, absolutamente todas, estamos obligadas a tomar las medidas de protección y garantía de los derechos de los jóvenes. Finalmente, dentro del análisis de la Ley de la Juventud, lo que concierne al artículo número 6, cita las políticas de promoción del empleo juvenil. Exactamente 5, que son crear oportunidades de trabajo dirigidas a la población joven, fomentar el desarrollo de pasantías remuneradas de vinculación profesional, conceder créditos, para que los y las jóvenes puedan realizar sus proyectos productivos individuales o colectivos, asegurar que el trabajo no interfiera en su educación, salud y recreación, y finalmente asegurar la no discriminación en el empleo y las mejores condiciones laborables de las jóvenes gestantes y de las que se encuentren en estado de lactancia. Hasta aquí mi intervención inicial. Prosigo, Jonathan Portilla, por favor. Muy buenas tardes con todos, ¿cómo están? Eh, Muy bien, como iban comentando mis compañeros acerca de las oportunidades de empleo hacia la juventud. Eh, Se puede decir que se ha creado políticas públicas como para dar las oportunidades a la mayoría de la juventud, que es el mayor porcentaje que ha tenido en nuestro país, sobre todo, eh, en el tipo de no dar la oportunidad de trabajar a la juventud. En nuestro medio, por ejemplo, tenemos un inconveniente muy grande que es que dicen que cierta juventud o cierto profesional debe tener ¿cómo es? Perdón, experiencia laboral. ¿Cómo podemos tener una experiencia laboral en este caso si no nos dan la oportunidad de trabajar? Entonces, una de las políticas, como vamos a leer aquí en la diapositiva, dice la política de juventud es integral, transversal e interinstitucional. La Dirección Nacional de Juventud trabaja en articulación con los ministerios. Como les iba comentando anteriormente, el Ministerio de Trabajo tiene sus políticas internas, lo podríamos llamar, en el cual a la juventud sí nos pone ciertas barreras para poder nosotros desarrollarnos en el medio laboral. También dice que contempla diferentes dimensiones en la vida de los jóvenes y aborda las necesidades que se derivan de condición juvenil. En las estrategias desarrolladas, la innovación y el acceso a la información son elementos centrales. Adicional a esto, se puede decir en sí que las políticas públicas de la juventud es una herramienta que contiene orientaciones a corto, mediano o largo plazo, que serían para transformar las condiciones sociales, en fin, eliminando todas las barreras existentes y ampliando capacidades, oportunidades para la juventud en sí. Eh, Muchas gracias. La política pública de la juventud se encuentra integrada por 4 ejes estratégicos. En este momento yo voy a tocar el tema de 2 puntos, que sería la educación y el fomentar el trabajo y emprendimiento. En este caso, la educación, en coordinación con el Ministerio de Educación y CENESID, el principal objetivo de esto es incrementar el nivel educativo y formativo de los jóvenes para facilitar su desarrollo, pleno e integral, mejorar sus condiciones de empleabilidad y posibilitar inserción laboral. La educación es uno de los factores que más influye
en el avance y progreso de las personas. Podríamos decir también que en la sociedad en sí, además de promover conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo lo que nos caracteriza como seres humanos. Para resumir esto, podríamos decir que la educación es necesaria en todos los sentidos en nuestra juventud. Con el siguiente punto, en el cual es fomentar el trabajo y emprendimiento, si me ayuda, por favor. Esto es en coordinación, en cambio, con el Ministerio de Trabajo. El objetivo es generar condiciones adecuadas para la inclusión social y productiva de los jóvenes. Anteriormente ya había tocado este tema de que sí tenemos ciertas barreras en cuanto a la fomentación de trabajo para la juventud, en el cual voy a tocar un tema principal que dicen que los jóvenes es importante promover para la autonomía y superación en la vida. Los beneficios de esta práctica son múltiples, se desarrollan la creatividad, la asertividad, la confianza y el pensamiento positivo. También podemos decir que el trabajo y emprendimiento es un camino que implica grandes retos, pero que también trae consigo muchos beneficios. Hasta aquí mi intervención, compañero. Prosigo con la exposición sobre los 4 ejes estratégicos de la política pública de la juventud. Y los 2 siguientes, a más de los ya topados por nuestro compañero Jonathan Portilla, sobre la educación y sobre el trabajo y emprendimiento, es el tiempo libre. Y como resalta esta política de juventud es integral, transversal e interinstitucional. Por consiguiente, en lo que se refiere al tiempo libre, trabajan 2 ministerios en coordinación, el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Cultura, cuyo objetivo es promover un estilo de vida activo y saludable, así como una adecuada utilización del tiempo libre, reconociendo las diversidades de identificación y expresión de las y los jóvenes. El 4 eje versa sobre la actoría, participación y el voluntariado, en coordinación con el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social. Su objetivo es estimular la articulación e interlocución entre los jóvenes y con las instituciones del Estado y promover la práctica del voluntariado. Sin embargo, las políticas públicas han hecho que en el primer caso, respecto al tiempo libre, este sea de beneficio limitado, porque el escaso presupuesto que reciben para este tipo de política no abastece a la población general que demanda del cumplimiento de la misma. Y en cuanto a la actoría y participación y voluntariado, pues evidencia un desinterés notable de la juventud por la política y participación, tanto de manera formal como de manera voluntaria, ocasionando esto por la desconfianza en el sistema presente, en el sistema actual, el cual está deteriorado lamentablemente por prácticas de corrupción que a diario son evidentes. Hasta aquí mi intervención. Las dejo con Mónica Garófalo. Buenas tardes, compañeros, y a todos los participantes. Continuando con la capacitación, me ha tocado el tema tratados o instrumentos internacionales, en el cual manifiesta el día 23 de enero de 2019, la Asamblea Nacional de la República del Ecuador aprobó en su pleno 561 la ratificación del protocolo adicional a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, convirtiéndose así en el primer Estado iberoamericano en ratificar este instrumento que se inscribe en el derecho internacional público de los derechos humanos. En el tratado o instrumentos también manifiesta
que se basan en los principios de progresividad e interpretación de los derechos humanos, en el quien manifiesta que los derechos humanos son prácticamente tener buena fe y no discriminación a ningún ser humano. Ya. En sí, todos los seres humanos y todas las personas tenemos los mismos derechos. Perspectiva de género, matrimonio igualitario, discapacidad, salud reproductiva, derechos ambientales, derechos vanguardistas de tercera y cuarta generación. En sí, como manifestaba, todos los jóvenes, todos los seres humanos tenemos los mismos derechos, como ya lo manifestaban mis compañeros, derecho a la educación, a la vivienda, los mismos que nos amparan por la ley. Ya, como conclusiones. El cumplimiento y garantía de los derechos por parte del Estado se encuentra determinado según el crecimiento demográfico y el presupuesto nacional. Los jóvenes forman un sector muy importante de la población ecuatoriana y que en la Constitución del Ecuador, al igual que en las diferentes normas y tratados internacionales, establecen la obligación del Estado de brindar protección, apoyo y promover el desarrollo integral e inclusivo de niños, niñas y adolescentes durante el proceso de crecimiento, maduración, despliegue de sus potencialidades, garantizando así los derechos humanos. Una vez realizado el análisis normativo, se ha podido determinar que el fin es lograr una inclusión social juvenil en todos los aspectos inherentes al buen vivir. Los tratados y convenios internacionales nos permiten adoptar el derecho a la realidad cambiante de la sociedad, promoviendo los derechos de los jóvenes y todas las personas. Ahí tenemos un dibujo que nos manifiesta el círculo de todos los seres humanos que conformamos la inclusión social, en especial en este tema es la inclusión social de la juventud o juvenil. Bueno, hasta aquí nuestra intervención. Se pide de la manera más comedida a todos los participantes, si es que tienen alguna pregunta de acuerdo al tema de la exposición que hemos compartido hacia ustedes. ¿Alguna preguntita, estimados jóvenes, de acuerdo al tema compartido con ustedes? Si no hay preguntas, estimados jóvenes, les pido de favor, les mandé un enlace al chat. Si pueden ser tan amables de ayudarnos contestando en línea esta encuesta. Ya, esta sería la intervención de parte del grupo 1 de la Universidad Técnica Particular de Loja, en la materia Practicum 2, pasantías preprofesionales, que nos ayuden con las encuestas enviándonos
hacernos llegar y les agradecemos mucho. Que tengan un buen día. Buenas tardes con todos. Igualmente, gracias por su presencia. De igual manera, muchísimas gracias a todos los participantes y les esperamos, por favor, que nos ayuden con la encuesta, que es parte también de esta capacitación. Muchísimas gracias y una buena tarde con todos.